Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo, porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Hola mis jóvenes alumnos, bienvenidos al aula virtual de clases de Nancho. Hoy vamos a estudiar unos conceptos de la carga eléctrica, como son la ley de Coulomb y el principio de conservación de carga. Pero antes de comenzar, queridos alumnos, veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina, ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián desea saber cuál es el principio de conservación de la carga, y Valentina me pregunta que qué dice la ley de Coulomb. Vamos a responder, amiguitos, a ambas preguntas. Vamos a comenzar, jóvenes, por el concepto de quién era Benjamin Franklin. El señor Benjamin Franklin, que ustedes ven acá en el tablero, él fue un científico e inventor que nació en la ciudad de Boston, o sea, él era de Estados Unidos, el 17 de enero de 1706. Él fue conocido como inventor porque inventó el pararrayos, los lentes bifocales, la armónica de cristal, la estufa, y tuvo grandes trabajos sobre el tema de la electricidad. Él fue una de las primeras personas que descubrió que cuando se frotan varios elementos, ellos se cargan eléctricamente, que algunos experimentan una fuerza de atracción, mientras que otros experimentan una fuerza de repulsión. El señor Benjamin Franklin publicó todas sus ideas en este almanaque que ustedes ven acá en el tablero en el lado derecho, llamado el Almanaque del Pobre Richards, en el año de 1752. E inmediatamente que Benjamin Franklin publicó sus ideas, empezaron a instalarse pararrayos en todas partes del mundo. También el señor Benjamin Franklin utilizó, por ejemplo, la botella de Leyden, que es este artefacto que ustedes ven acá en el lado izquierdo del tablero, el cual es un condensador eléctrico creado por este científico alemán en el año de 1746 y que permite acumular carga eléctrica. Ahora veamos en qué consiste el concepto de la electrostática. Vamos a decir, amiguitos, que la electrostática es la rama de la física que se encarga de estudiar las interacciones que existen entre los cuerpos que están cargados eléctricamente. Acá en esta imagen ustedes pueden ver el siguiente principio. Dice así: si tenemos, por ejemplo, dos cargas positivas, ellas se repelen, como es el caso que ustedes observan acá con estas dos varillas de vidrio. Observen que las dos varillas de vidrio inicialmente, amigos, no tienen carga. Pero cuando estas varillas de vidrio las frotamos, por ejemplo, con esta seda, inmediatamente después del fenómeno de la fricción, las dos varillas de vidrio quedan cargadas positivamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando efectivamente las dos varillas de vidrio se acercan, inmediatamente sentimos una fuerza de repulsión. ¿Por qué? Porque las dos cargas, como son positivas, se repelen. El principio también dice que si tenemos dos elementos cargados negativamente, estos elementos también se repelen, como es este caso que ustedes observan en esta imagen. Acá tenemos, por ejemplo, amigos, dos varillas que son de un material que es el plástico. Si estas dos varillas de plásticos, por ejemplo, las frotamos con piel, cada una de las varillas queda cargada negativamente, de tal forma que cuando las dos varillas las acerquemos, así como ustedes ven la imagen, también se experimenta una fuerza de repulsión. Y finalmente, este principio dice que si tenemos efectivamente dos cargas, una positiva y una negativa, ambas se atraen, que es el caso que ustedes observan acá en la figura del lado derecho, donde tenemos efectivamente una varilla de plástico que está cargada negativamente, que fue frotada con piel, y tenemos en el lado derecho una varilla de vidrio que fue frotada con seda y que quedó cargada positivamente. Efectivamente, pues si ambas varillas se acercan, se experimenta una fuerza de atracción. Es lo que ustedes observan acá. Fíjense que acá la varilla de vidrio fue frotada con la seda, que es este material de color verde,
mientras que la varilla de plástico fue frotada con la piel, este elemento de color café. Ahora, amiguitos, veamos el concepto de lo que es un átomo. Vamos a decir que los átomos son los bloques que constituyen la materia y ellos están formados por protones, neutrones y electrones. Y los protones, a su vez, internamente están formados por unas partículas más pequeñas llamados quarks. Aquí ustedes pueden ver una imagen de lo que es un átomo y observamos que este átomo efectivamente tiene un núcleo. En este núcleo encontramos jóvenes lo que son los protones y los neutrones, y ellos constituyen el 99,9% de la masa total del átomo. Alrededor del núcleo ustedes pueden ver estos elementos en color azul, que serían los electrones, y ellos constituyen el 0,1% de la masa de todo el átomo. En esta imagen ustedes también, amiguitos, pueden observar las distancias que hay entre el núcleo y el borde externo del átomo, que es de esta longitud, de 1 por 10 a la menos 10 metros de longitud. Acá en la tabla del tablero ustedes pueden observar las características de la masa y la carga eléctrica para cada una de las partículas que forman el átomo. Acá tenemos, por ejemplo, el protón, el neutrón y el electrón. Aquí tenemos que, por ejemplo, la masa del protón, es la que ustedes observan acá, es de 1,6725 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y esta sería la carga eléctrica. Tenemos también que para el neutrón la masa es de 1,6750 por 10 a la menos 27 kilogramos y que no tiene carga. Fíjense que los neutrones, amiguitos, no tienen carga. Mientras que el electrón tiene la misma carga del protón, pero esta carga es negativa, de menos 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios. Y la masa es de 9,1091 por 10 a la menos 31 kilogramos. Frente al tema de los átomos, amigos, debemos saber que pueden existir átomos que son positivos, son aquellos que tienen menor cantidad de electrones. También podemos tener átomos que son negativos, o sea que tienen una mayor cantidad de electrones. Y hay unos átomos que se llaman el átomo neutro, que es aquel que posee la misma cantidad de electrones y protones. Ahora, amigos, veamos el principio de la conservación de la carga. Este principio dice así, que en cualquier proceso de carga, la carga no se crea ni se destruye, solo se transfiere de un cuerpo a otro. Esto significa que la suma algebraica de todas las cargas en un sistema cerrado que está formado por dos cuerpos permanece siempre constante. Aquí vemos dos ejemplos de cómo dos elementos se pueden cargar, ya sea por el método de conducción, utilizando efectivamente un elemento que se conoce como el elemento conductor, que en este caso es un alambre de cobre, o la carga por inducción, donde simplemente no se utiliza un elemento conductor, sino que simplemente en la carga por inducción lo que se hace es que se retira la carga negativa mediante una conexión a la tierra. Vamos a ver efectivamente en qué consisten ambos conceptos. Vamos a decir que el conductor es aquel material que permite el paso de la carga entre dos cuerpos, como ustedes observan acá en la figura del tablero. Aquí tenemos, por ejemplo, un alambre de cobre, y este alambre de cobre pues efectivamente es un material conductor. Él permite, por ejemplo, que la carga negativa que está en esta varilla de plástico que está cargada pase hasta la esfera metálica. De esta forma, la esfera metálica queda cargada con carga negativa mediante un proceso que se llama conducción, utilizando efectivamente este alambre de cobre como conductor. Ahora, acá en la carga por inducción, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Tenemos el material aislante. Este aislante es un material que impide el paso de carga entre dos cuerpos. En este caso, este material aislante está aquí, donde estoy señalando como es el soporte de esta esfera metálica, y esto impide que la carga negativa de la esfera metálica pase al suelo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que en el método de la carga por inducción, a esta esfera metálica que inicialmente tiene carga positiva y carga negativa, le vamos a acercar por el lado izquierdo una varilla con carga negativa. Esta carga negativa efectivamente va a hacer
que toda la carga positiva que está en la esfera metálica se mueva hacia la izquierda, dejando de forma aislada en el lado izquierdo de la esfera toda la acumulación de carga negativa o de los electrones. Luego lo que vamos a hacer es que vamos simplemente a conectar un alambre desde la esfera metálica hasta la Tierra. ¿Eso para qué? Para que este alambre sirva como conductor entre la esfera metálica y la Tierra, y todos esos electrones que están acumulados acá en la parte derecha de la esfera se transfieran a la Tierra. De esta forma, ¿qué va a pasar? Que dentro de la esfera metálica solamente va a haber carga positiva. O sea, va a estar cargada positivamente mediante el método de la inducción. Acá, queridos amigos, tenemos una tabla donde ustedes pueden observar diferentes ejemplos de materiales que son conductores, que son semiconductores y que son aislantes. Ya sabemos que el conductor es aquel material que permite el paso de la carga entre dos cuerpos. O sea que si tenemos alambres, estos alambres conductores pueden estar elaborados, por ejemplo, en plata, en cobre, en oro, en aluminio, wolframio, en níquel, en hierro, platino o plomo. Efectivamente hay más materiales conductores, aquí solamente hay algunos ejemplos de ellos. Ustedes observan que frente a cada material, jóvenes, tenemos un valor que se llama la resistividad. Esta resistividad es la cantidad de resistencia que tiene el material por una unidad de longitud. Y nos damos cuenta que la unidad en que se mide la resistividad es ohmios por metro. Aquí nos damos cuenta, amiguitos, que a medida que el valor de la resistividad se vuelve cada vez más pequeño, el material es un mejor conductor. Por eso, aquí todas las potencias que ustedes observan son negativas. Ahora, en el caso de materiales aislantes, ya sabemos que un material aislante es el que impide el paso de la carga entre dos cuerpos. Materiales aislantes comunes son, por ejemplo, el vidrio, el cuarzo, el azufre, el teflón, el caucho, la madera, el carbón y el diamante. Estos son solamente algunos de los ejemplos aislantes que tenemos, pero hay muchos más. Y también cada material ustedes pueden observar que al frente tiene el valor de resistividad. Ya saben, amiguitos, que esta resistividad es la resistencia por una unidad de longitud, ohmios por metro. Y ustedes observan que estos valores efectivamente son valores positivos, tienen potencias positivas. Esto quiere decir que a mayor resistividad que tenga el material se hace más aislante. Y también tenemos en el medio de los conductores y los aislantes, tenemos un material que se llama el semiconductor. Estos semiconductores son aquellos materiales que tienen las mismas propiedades que tiene un conductor y las mismas propiedades que tiene un aislante. Su resistividad básicamente está en unos valores muy inferiores a la resistividad que tiene el aislante, pero muy superiores a la resistividad del conductor. En este caso, materiales semiconductores son, por ejemplo, el silicio, el germanio, el selenio, el arsénico, antimonio, el cadmio, el boro, el indio y el fósforo. Estos son solamente algunos de los ejemplos jóvenes que existen de materiales conductores, semiconductores y aislantes. Muy bien, jóvenes, hemos llegado a lo más importante de la clase del día de hoy, la ley de Coulomb. Esta ley de Coulomb fue formulada por el señor Charles Agustin de Coulomb, quien fue un físico e ingeniero francés que en el año de 1784 se encargó de estudiar las fuerzas de atracción que experimentaban diferentes partículas cargadas eléctricamente. Esta ley de Coulomb afirma lo siguiente, dice que la magnitud de la fuerza eléctrica que experimentan dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas, en este caso Q1, Q2, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa. Si la distancia es r, entonces es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, o sea, r a la 2. Acá ustedes pueden observar en el tablero varios ejemplos. En el lado izquierdo, amiguitos, ustedes pueden ver que tenemos una carga eléctrica Q1 que es positiva y una carga eléctrica Q2 que es negativa. Como ya sabemos que las dos cargas tienen signos opuestos,
ambas experimentan una fuerza eléctrica de atracción, que es la que ustedes ven acá llamada F sub E. Y están separadas una distancia R. Esta distancia R, amiguitos, está medida desde el centro de cada una de las cargas Q sub 1 y Q sub 2. Entonces aquí podemos aplicar la ley de Coulomb y podemos decir que entonces esta fuerza eléctrica va a ser igual a una constante K, que enseguida vamos a decir que es, por el valor absoluto del producto entre la carga Q sub 1, que es positiva, por la carga Q sub 2, que es negativa. Efectivamente, como esto es positivo y negativo, pues ya sabemos que por operatividad de signos, más por menos me da menos, pero en la fórmula de la fuerza eléctrica metemos es el valor absoluto de dicho producto. Y esto, jóvenes, va dividido por la distancia de separación al cuadrado, que sería esta distancia. Acá tenemos la segunda situación, tenemos dos cargas Q sub 1 y Q sub 2, ambas positivas. Nos damos cuenta que en esta situación, como las cargas tienen el mismo signo, separadas una distancia R, experimentan una fuerza eléctrica dada por la ley de Coulomb, que es una fuerza de repulsión. Por eso esta fuerza F sub E para Q sub 1 va hacia la izquierda y para Q sub 2 va para la derecha. Esta fuerza eléctrica también se calcula de igual forma. En este caso será la constante K, que es una constante eléctrica por el producto de las cargas, el valor absoluto del producto de las cargas Q sub 1 por Q sub 2 sobre la distancia de separación al cuadrado. Y finalmente, amiguitos, acá tenemos la tercera situación. Acá tenemos dos cargas eléctricas que son negativas. También vemos que están separadas una distancia R y ambas experimentan una fuerza eléctrica también de repulsión. La fuerza eléctrica para Q sub 1 va para la izquierda y la fuerza F sub E para Q sub 2 va para la derecha. Esta fuerza eléctrica también la podemos calcular utilizando la fórmula de la ley de Coulomb. En este caso sería la constante K por el valor absoluto de la carga Q sub 1, Q sub 2 sobre la distancia de separación al cuadrado. Efectivamente, acá nos damos cuenta que para poder calcular esta fuerza eléctrica tenemos una constante K. Esta constante es una constante eléctrica que es igual a todo este valor: 8,98 755 1787 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. Este coulomb, esta C mayúscula que ustedes ven acá, queridos amigos, es la unidad en que se mide la carga eléctrica y se debe pues efectivamente a su inventor, el señor Charles Agustín de Coulomb. Esta constante eléctrica también la podemos medir de la siguiente forma. Podemos decir que K es igual a 1 sobre 4pi por epsilon 0, donde este valor de epsilon 0 es igual a 8,854 por 10 a la menos 12 coulombio cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Este valor, conocido como epsilon 0, es la permitividad del vacío. Bueno, mis amigos, hemos llegado a la parte de los ejemplos de la clase del día de hoy. En este caso, lo que nos dice el ejemplo es lo siguiente. Nos plantean de que sobre el eje X, como ustedes observan acá en el dibujo del lado derecho del tablero, nos ubican una carga eléctrica llamada Q sub 1, que es la que ustedes observan acá. Y esta carga Q sub 1 nos dicen que es positiva, y es igual a más 4 nanocoulombios. Luego nos dicen que nos ubican una carga Q sub 2, que es la que ustedes observan acá, también positiva, con un valor de más 5 nanocoulombios. Nos dicen que Q sub 1 está a una distancia de 0.2 metros desde este punto, así como Q sub 2 está a esta distancia desde este mismo punto. Nos dicen que este punto que estoy acá señalando en el tablero es el punto de origen, o sea con coordenadas 0, 0, y nos dicen que sobre este punto, amigos, nos ubican una tercera carga y nos dicen que esta carga tiene un valor de menos 6 nanocoulombios, o sea es una carga negativa. Lo que nos pide el ejercicio es efectivamente poder calcular la magnitud y la dirección de la fuerza total eléctrica que experimenta esta carga que está ubicada en el origen por acción de la carga Q sub 1 positiva de más 4 nanocoulombios y de la carga Q sub 2 que también es positiva igual a más 5 nanocoulombios.
Aquí vamos a utilizar, queridos amigos, un factor de conversión que dice que un nanoculombio es igual a 10 a la menos 9 culombios. Y efectivamente también vamos a utilizar la ley de Coulomb. Entonces vamos a comenzar de la siguiente forma. Primero tenemos que analizar de que como Q2 es positiva y Q3 es una carga negativa, entre dos cargas de signos opuestos ya sabemos que la fuerza eléctrica es una fuerza de atracción. ¿Qué quiere decir? Que F1, que la experimenta esta carga, va dirigida hacia el interior de la carga Q2. Entonces luego vamos a aplicar la ley de Coulomb y yo sé que la fuerza F1 vectorialmente será la constante K, pero el producto de las cargas, en este caso sería la carga Q2 por la carga Q3 sobre la distancia de separación al cuadrado R, que sería esta que estoy señalando acá, en la dirección menos I. Entonces simplemente lo que hacemos es que reemplazamos el valor de la constante K, que sabemos que es de 8,98,755,1787 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulombio cuadrado. Esta es la constante eléctrica K. Y esto lo multiplicamos por la carga Q2. Fíjense, jóvenes, que la carga Q2, que es positiva, aquí colocamos la carga en coulombios, o sea 5 por 10 a la menos 9 coulombios, multiplicada la carga 3, que en este caso nos dicen que es de menos 6 nanocoulombios. Pero observen acá algo, jóvenes. Como nos piden que en la fórmula se mete el valor absoluto, entonces yo la carga la coloco positiva. 6 por 10 a la menos 9 coulombios. Sobre la distancia de separación al cuadrado, que sería esta que estoy señalando acá. Ya sabemos que como esta es una fuerza, y la fuerza es una magnitud vectorial, sabemos que este vector va dirigido en la dirección menos I. Luego de hacer toda la parte operativa, vamos a decir que la fuerza de F1 entonces será este valor, 2,995850,596 por 10 a la menos 6 Newton, y está en la dirección menos I. Luego vamos a analizar lo que pasa entre la carga Q1, que es positiva, y la carga Q3, que es negativa. Observamos, jóvenes, que como ambas cargas tienen signos opuestos, entonces la fuerza eléctrica llamada F2 es una fuerza de atracción. Entonces, aplicando nuevamente la ley de Coulomb, vamos a decir que F2 vectorialmente será la constante K por el producto de las cargas Q1, Q3 sobre la distancia de separación al cuadrado en la dirección I. Reemplazamos el valor de la constante, que ya sabemos cuál es, que es este que estoy señalando, por el valor de la carga Q1, que en este caso serían los 4 nanocoulombios, o sea 4 por 10 a la menos 9 coulombios, por el valor de la carga Q3, que como sabemos que es negativa, y esto en la fórmula es el valor absoluto, la metemos positiva, 6 por 10 a la menos 9 coulombios, sobre la distancia al cuadrado, que sería esta distancia, 0.2 metros al cuadrado, en la dirección I. Al hacer, amigos, toda la parte operativa, encontramos este valor para la fuerza 2, que es de 5,3925,310,72 por 10 a la menos 6 Newton en la dirección I. ¿Qué tenemos aquí, amigos? Tenemos una suma vectorial de dos fuerzas. Ya sabemos que en una suma vectorial de dos fuerzas, pues efectivamente sumaremos la componente F1, que está en la dirección menos I, con la componente F2, que está en la dirección I. O sea que efectivamente tenemos es una resta de fuerzas. Vamos a decir que entonces la fuerza neta sobre esta carga Q3 va a ser vectorialmente la suma de F1 con F2. Esto nos dará, queridos amigos, esta será la fuerza neta. En este caso será de 2,396,680,476 por 10 a la menos 6 Newton en la dirección I. Quiere decir que la fuerza resultante de la suma vectorial de ambas fuerzas F1 y F2 va dirigida en la dirección I positiva, partiendo desde este punto hacia la derecha. Muy bien, mis queridos amigos, ahora veamos el segundo ejemplo de la clase del día de hoy. Ahora lo que nos dicen es que vamos a colocar dos cargas puntuales, una llamada Q1, que es la que ustedes observan acá, que nos dicen que es positiva y que tiene un valor igual a 2,50
microculombio y una carga Q2 que es negativa igual a menos 3,50 microculombio. Ya sabemos que como esta carga Q1 es positiva y Q2 es negativa, quiere decir que entre ellas dos hay una fuerza eléctrica de atracción. Pero el ejercicio plantea lo siguiente. Nos dicen que en medio de la carga Q1 y Q2 vamos a ubicar una carga de prueba llamada más Q, o sea una carga positiva, y la vamos a ubicar, jóvenes, a una distancia X a partir de la carga Q1, en donde la fuerza F1 que experimenta esta carga de prueba con la carga Q1 que es positiva sea igual a la fuerza F2 de atracción que experimenta la carga más Q de prueba con la carga menos Q2. Así como ustedes lo observan acá. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es averiguar el valor de esta distancia X. Efectivamente, pues vamos a utilizar, amiguitos, este factor de conversión que nos dice que un microculombio equivale a 10 a la menos 6 culombios. Y también vamos a utilizar, amigos, la ley de Coulomb. Para la fuerza F1 es esta la fórmula. Tenemos que la constante eléctrica por la carga Q1 por la carga Q, que es la carga de prueba positiva, sobre la distancia de separación al cuadrado, que en este caso será la variable X a la 2. Y esta fuerza efectivamente nos damos cuenta que está en la dirección Y. Ahora la fuerza F2, que es la fuerza de atracción entre la carga de prueba más Q y la carga negativa Q2, será igual a la constante K por el producto de las cargas Q2 por la carga de prueba Q sobre la distancia de separación al cuadrado. En este caso esta distancia, jóvenes, será la distancia total entre Q1 y Q2, que es de 0.6 metros, menos el valor de X y todo elevado al cuadrado. Y claro, esta fuerza F2 también nos damos cuenta que está en la dirección Y positiva. Como la condición es que la magnitud del vector de fuerza 1 sea igual a la magnitud del vector de fuerza 2, entonces lo que vamos a proceder a hacer es que vamos a igualar, queridos amigos, las dos ecuaciones de la ley de Coulomb que ustedes ven acá. Entonces aquí tenemos la ley de Coulomb para la fuerza F1 y la ley de Coulomb para la fuerza F2. Al igualar, ustedes inmediatamente se dan cuenta que podemos anular ciertos términos que están a ambos lados de la igualdad. En este caso, la constante K la podemos anular, así como la carga de prueba Q. Finalmente, amiguitos, vamos a tener entonces esta igualdad. Q1 sobre X a la 2 será igual a la carga Q2 sobre 0.6 menos X a la 2. De acá lo que nos interesa es efectivamente obtener una ecuación para la distancia X. Entonces yo lo que hago sencillamente es que esta carga Q2 la mando al lado izquierdo a dividir, X2 lo mando al lado derecho a multiplicar, o sea acá al numerador, sacamos raíz cuadrada a ambas partes de la igualdad, así como ustedes lo observan acá. Aquí aplicamos las propiedades de la radicación, sacamos la raíz cuadrada del numerador y la raíz cuadrada del denominador, y finalmente obtenemos esto. Obtenemos que la raíz cuadrada de la carga Q1 sobre la carga Q2 es igual al factor X dividido 0.6 menos X. De acá lo que vamos a hacer simplemente es que este denominador lo mandamos a multiplicar al lado izquierdo de la igualdad y utilizamos la propiedad distributiva, o sea, cogemos todo este término, lo multiplicamos por 0.6 menos el mismo término por la variable X. Y este término que ustedes ven acá, amiguitos, negativo, lo pasamos al lado derecho a sumar y sacamos factor común X. Finalmente vamos a decir que X, que es la distancia en la que la magnitud de ambas fuerzas es igual, porque esa es la condición del ejercicio, se obtiene mediante esta ecuación. La raíz cuadrada de la carga Q1 sobre la carga Q2 por un factor de 0.6, todo dividido la misma raíz cuadrada de la carga Q1 sobre Q2 más 1. Ahora lo que vamos a hacer, queridos amiguitos, simplemente es reemplazar la información matemática que nos da el ejercicio. Acá tenemos nuevamente el ejercicio, obsérvenlo muy bien. Y acá tenemos ya, jóvenes,
la fórmula de la variable x. Entonces simplemente reemplazamos el valor de la carga Q1, que sería 2,5 por 10 a la menos 6 coulombios, sobre la carga Q2, 3,5 por 10 a la menos 6 coulombios, por el factor de 0.6. Abajo tenemos exactamente lo mismo, más el factor 1. De esta forma obtenemos, amigos, que la distancia x en donde debemos ubicar esta carga de prueba llamada más Q es igual a todo este valor, 0,2748349 metros. Ahora lo que hacemos simplemente es verificar. Como yo ya conozco la distancia x, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la magnitud de ambas fuerzas con la ley de Coulomb. Entonces acá tenemos F1, tenemos que es la constante, tenemos la constante eléctrica que es todo este valor, multiplicada la carga Q1, y para poder verificarlo vamos a asumir que la carga de prueba, en este caso más Q, equivale a este valor, es igual a 1 por 10 a la menos 6 coulombios. Entonces este valor de la carga de prueba lo voy a utilizar en ambas fórmulas, y de esa forma vamos a verificar que efectivamente la condición de que las dos magnitudes sean iguales se cumpla. Entonces acá tenemos la carga de prueba y acá tenemos la distancia x calculada al cuadrado. Esto nos da efectivamente este valor para la fuerza de 0,29748,9956 newton. Ahora vamos a hacer lo mismo con F2. Fíjense, jóvenes, que acá tenemos la constante, acá tenemos la carga, que en este caso sería Q2, y la carga de prueba. Recordemos que como la carga Q2 es negativa, pero en la fórmula esto es valor absoluto, no se coloca negativa, sino que se mete positiva. Y abajo vamos a tener que es la distancia de separación entre Q1 y Q2, que es 0.6, que es este valor, menos el valor de x calculado, todo al cuadrado. Y observamos, jóvenes, que nos da el mismo valor de la fuerza F1. O sea que la magnitud de la fuerza F2 es 0,29748,9956 newton. Esto, jóvenes, verifica que efectivamente cuando yo ubico esta carga de prueba más Q a esta distancia x, estas dos fuerzas, F1, que es una fuerza de repulsión entre la carga Q1 y la carga de prueba más Q, es igual en su magnitud a la fuerza F2, que es una fuerza de atracción entre la carga de prueba más Q y la carga negativa Q2. Aquí hemos finalizado el ejercicio número 2 de la clase del día de hoy. Ahora, para finalizar, jóvenes, tenemos un tercer ejemplo. En este caso, las cargas no están ubicadas sobre una línea horizontal. Tenemos esta figura, la que ustedes observan acá. Aquí nos dicen que tenemos la siguiente distribución de cargas y tenemos una carga Q1 que es positiva ubicada en este punto. Debajo de ella tenemos una carga Q3 que es negativa. Al lado derecho tenemos una carga positiva Q2. Nos dice el ejercicio que la distancia de separación entre Q2 y Q3 es este valor de 0.6 metros, así como que la distancia de separación entre Q1 y Q3 es igual a este valor de 0.8. El ejercicio plantea lo siguiente, nos dice que ¿qué pasaría si yo en esta distribución de cargas ubicara una cuarta carga que sea negativa? De tal forma como se observa en esta figura. Lo que nos piden efectivamente es, conociendo los valores de la carga Q1, que es más 5 microcoulombios, la carga Q2, que es de más 3,5 microcoulombios, la carga Q3, que es negativa, de menos 2,6 microcoulombios, y la carga Q4, que es negativa, de menos 4,2 microcoulombios, encontrar el valor de la fuerza total eléctrica ejercida sobre esta cuarta carga. Efectivamente acá, amiguitos, tenemos todas las fórmulas que vamos a utilizar el día de hoy utilizando la ley de Coulomb. Pero antes hay que hacer el siguiente análisis. Vamos a observar que en este ejercicio lo que nos interesa es averiguar cuál es el valor de la fuerza neta total o la fuerza eléctrica total que experimenta esta cuarta carga eléctrica. Y ya sabemos que ella es negativa. Entonces nos damos cuenta, jóvenes, que cuando esta carga negativa interacciona, se acerca a Q1,
nos damos cuenta que entre las dos se experimenta una fuerza de atracción. A esa fuerza de atracción la vamos a llamar F1. En este caso F1 será la fuerza de atracción entre la carga Q4 y la carga Q1, que es la fórmula que ustedes ven acá. En este caso sería la fuerza, la constante K, por el producto de la carga 1 por la carga 4 sobre la distancia de separación al cuadrado, donde esta distancia de separación sería este valor al cuadrado, en este caso 0.5 al cuadrado. Entonces acá tenemos, jóvenes, toda la operación matemática. Es muy fácil. Nos damos cuenta que la constante K es todo este valor, 8,98, 755, 1787 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombio al cuadrado por el valor de la carga Q1. Ya sabemos que como estos son microculombio, es por 10 a la menos 6 coulombios por la carga 4. Y como la carga 4 es negativa, acá la metemos positiva. 4,2 por 10 a la menos 6 coulombios sobre la distancia de separación al cuadrado, que sería 0.5 metros al cuadrado, que sería, jóvenes, esta distancia. Ahora bien, el análisis también nos dice lo siguiente, que la fuerza entre la carga Q4, que es negativa, y la carga Q2, que es positiva, también es una fuerza de atracción. Esta fuerza de atracción eléctrica es la que llamamos F2, que es la que ustedes ven acá, y esta F2 es con esta fórmula que ustedes ven acá. Tenemos que la constante por la carga Q2 por la carga Q4 sobre la distancia de separación al cuadrado, que sería esta misma distancia. Vamos entonces a decir, jóvenes, que la magnitud de la fuerza eléctrica 2 será la constante que ustedes ven acá en el tablero por la carga, en este caso sería la carga Q2 por 10 a la menos 6 coulombios por la carga Q4 que ustedes ven acá, que sería de 4,2 por 10 a la menos 6 coulombios. Ya saben que como es negativa, en la fórmula la colocamos positiva, sobre la distancia de separación al cuadrado, que sería 0.5 metros cuadrados. Y finalmente nos damos cuenta, jóvenes, que como la carga Q4 es negativa y la carga Q3 también es negativa, entre las dos hay una fuerza de repulsión, que sería esta tercera fuerza. Por eso va dirigida en esta dirección. Acá tenemos su fórmula, es K Q3 por Q4 sobre la distancia al cuadrado. Entonces acá, jóvenes, debajo, ustedes ven que reemplazamos los valores y nos damos cuenta que como Q3 es negativa, la metemos en la fórmula positiva, Q4 es negativa, también la metemos positiva, ambas están multiplicadas por este factor 10 a la menos 6 coulombios, porque son microculombio, y la distancia de separación también es 0.5 metros al cuadrado. De esta forma, jóvenes, lo que hemos logrado obtener es la magnitud de la fuerza F1, que es todo este valor en newton, en color azul, la fuerza F2 en color naranja y la fuerza F3 en newton en color verde. Ahora lo que vamos a hacer es una suma vectorial de estas fuerzas. Muy bien, acá vamos a comenzar haciendo lo siguiente. Ustedes observan que la fuerza F1, por el sistema de referencias que vamos a emplear, que ustedes lo ven acá ubicado en color azul, entonces lo que nos damos cuenta es que acá la fuerza F1, que es la que ustedes ven acá en este dibujo, acá en el lado derecho del tablero, se dan cuenta que la fuerza F1 la podemos descomponer en una fuerza F1Y positiva hacia arriba y una fuerza F1X negativa hacia la izquierda. A este ángulo lo vamos a llamar el ángulo nu, el que ustedes ven acá en color naranjado. Efectivamente acá tenemos que la hipotenusa, este valor de este triángulo, tiene una hipotenusa de 0.5 metros, este cateto tiene un valor de 0.4 y este valor es de 0.3. Este valor lo hemos obtenido mediante el teorema de Pitágoras. Raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos este cateto al cuadrado y nos da efectivamente este valor de longitud. También lo que vamos a hacer, jóvenes, es que vamos a utilizar las funciones seno y coseno. Sabemos que el seno de este ángulo nu en este triángulo rectángulo será el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es este factor que ustedes ven acá. Y el coseno será el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es este valor sobre este valor. Vamos a emplear sencillamente, jóvenes, las funciones seno y coseno
del ángulo new para poder calcular las componentes f1x y f1y, así como ustedes ven acá. Vamos entonces a decir, jóvenes, que la componente f1x de la fuerza eléctrica f1 va a ser la magnitud de esa fuerza por el coseno del ángulo new. En este caso será el valor de la fuerza que tenemos acá. Miren, acá tenemos la magnitud de la fuerza f1 en color azul. Este valor lo reemplazamos acá y lo multiplicamos por la función coseno de new, que sería todo esto. Y ya sabemos que esta componente está en la dirección menos i. De esta forma vamos a decir que f1x va a ser todo este valor, 0,452972,610 newton en la dirección menos i. Ahora vamos a obtener la componente f1y. Va a ser la magnitud de la fuerza f1, que la tenemos acá en color azul, por la función seno de new. La función seno de new es esto que ustedes ven acá, es todo este factor. Entonces lo vamos a multiplicar por este valor que está acá en color azul, y sabemos que esta componente va en la dirección j, porque va hacia arriba, dado el sistema de referencia que estamos utilizando en el ejercicio de la clase. Entonces vamos a decir, jóvenes, que f1y va a ser igual a este valor de 0,6039,634,801 newton en la dirección j. Muy bien, ahora que ya tenemos las dos componentes f1x y f1y para la fuerza eléctrica F1, vamos a hacer ahora exactamente lo mismo con la fuerza eléctrica F2, que es la que ustedes ven acá. Inmediatamente acá yo me doy cuenta que la fuerza F2 la vamos a poder dividir en una fuerza F2x, que es positiva hacia la derecha, o sea que está en la dirección I, y una fuerza F2y que es negativa y que va bajando, o sea que es menos J. También tenemos efectivamente en este triángulo rectángulo, tenemos que este es el valor de la hipotenusa y este es el valor de ambos catetos. Y este cateto se obtuvo mediante el teorema de Pitágoras que ustedes ven acá, que es la raíz cuadrada del valor de la hipotenusa al cuadrado menos el valor de este cateto al cuadrado. A este ángulo, jóvenes, lo hemos llamado el ángulo φ. Entonces nuevamente vamos a decir que la función seno de φ, en este caso, es el cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa, así como la función coseno del ángulo φ va a ser el cateto adyacente, que es este valor, sobre la hipotenusa. Y ahora vamos a utilizar también las funciones seno de φ y coseno de φ para calcular las componentes f2x y f2y. Vamos a decir que f2x se obtiene con la función seno de φ. En este caso sería la magnitud de la fuerza F2, que sería el valor que ustedes ven acá en el tablero que estoy señalando en color naranjado, multiplicada la función seno de φ, que es todo esto. Esto nos permite obtener, jóvenes, una fuerza F2 en X igual a todo este valor en la dirección Y. Ahora bien, la componente F2y, que es esta que ustedes ven y que está en la dirección menos J, será la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo φ. Como ya sabemos que el coseno del ángulo φ es todo este factor, entonces vamos a multiplicar este valor por la fuerza F2, que es este valor que ustedes ven acá en color naranjado. Al multiplicarlo, ya sabemos que la componente F2y va a ser igual a todo este valor, 0,4227744,361 newton en la dirección menos J. Ahora, mis queridos amigos, pues vamos a finalizar también descomponiendo la tercera fuerza eléctrica. Ya acá tenemos efectivamente todas las que hemos calculado previamente. Tenemos la componente F1x, que es negativa, F1y, que es positiva, F2x, que aquí nos damos cuenta que es positiva, y F2y, que es negativa.
Entonces, para esta tercera fuerza eléctrica vamos a utilizar este triángulo que ustedes ven acá, lo he pintado acá, mírenlo aquí. Aquí tenemos un triángulo que tiene como hipotenusa este valor, este sería su cateto y este otro cateto. Este cateto lo obtuvimos mediante el teorema de Pitágoras de la siguiente forma: raíz cuadrada del valor de la hipotenusa al cuadrado menos el valor de este cateto al cuadrado. A este ángulo, mis queridos amigos, lo hemos llamado lambda. Este lambda sería este ángulo que ustedes ven acá. ¿Qué va a pasar? Que este ángulo que llamamos lambda sería este mismo ángulo que ustedes ven acá, por una propiedad que existen entre los triángulos rectángulos que están unidos por este vértice por vértices opuestos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar las funciones seno de lambda que ustedes ven acá. Seno de lambda será cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería este valor, así como el coseno de lambda será cateto adyacente sobre hipotenusa, que es este valor que ustedes ven acá. Entonces vamos a decir que esta fuerza eléctrica, la tercera fuerza eléctrica, tiene una componente F sub 3x, que será su magnitud, por el coseno de lambda, que sería este valor que estoy acá señalando, que sería lo que ustedes ven acá en color verde, todo este valor en Newton, sería la fuerza eléctrica, la tercera fuerza eléctrica, por el coseno de lambda, que sería todo este valor. Y esto, jóvenes, este producto está en la dirección Y. Esta sería la componente en X de la tercera fuerza eléctrica. De igual forma, vamos a decir que F sub 3y va a ser la magnitud de la fuerza, que es este valor que está aquí en color verde, por la función seno de lambda. Ya sabemos que seno de lambda, mis amigos, es este valor, que es lo que tenemos acá, y el producto de estos dos términos van en la dirección J. Finalmente vamos a decir que la componente F sub 3y de la tercera fuerza eléctrica es igual a este valor en Newton en la dirección J. Finalmente, mis queridos amigos, para poder obtener la fuerza eléctrica total que experimenta esta cuarta carga, simplemente hacemos una sumatoria de componentes. Vamos a sumar todas las componentes de las fuerzas en X y vamos a decir que todas van a ser positivas hacia la derecha. Entonces va a ser F sub 1x más F sub 2x más F sub 3x, y a esta suma la vamos a llamar R de X. Esta va a ser la fuerza resultante en X eléctrica que experimenta esta cuarta carga. Entonces acá simplemente, jóvenes, reemplazamos los valores. Entonces miren que acá tenemos F sub 1x, acá lo tenemos acá menos I, F2x acá lo tenemos positivo, y F sub 3x también es en la dirección Y. Al hacer efectivamente esta sumatoria nos damos cuenta que R sub x, que es la fuerza eléctrica total que experimenta la carga Q sub 4, va a ser igual a este valor, 0,0996539,743 newton en la dirección Y. Ahora lo que vamos a hacer, mis queridos amigos, es la sumatoria de componentes en Y. Vamos a decir que todo va a ser positivo, lo que suba. Entonces va a ser F sub 1y más F2y más F3y, y a esta sumatoria la vamos a llamar R de Y, donde R de Y va a ser la fuerza resultante eléctrica total que experimenta esta cuarta carga. Simplemente reemplazamos los valores. Acá tenemos F sub 1y, que sería este valor. Acá tenemos F2y, que sería este valor. Fíjense que este está en la dirección menos J. Y este sería F sub 3y, que también es positivo en la dirección J. Al hacer esta sumatoria, teniendo en cuenta que esto es aquí negativo, obtenemos este valor de R sub y, 0,4952537 newton en la dirección J. Inmediatamente analizando estas dos respuestas nos damos cuenta que la fuerza resultante eléctrica está ubicada, queridos jóvenes, en el primer cuadrante del sistema de referencia. Efectivamente nos damos cuenta que la componente en X y en Y ambas son positivas, y con ellas podemos obtener el ángulo que forma esta fuerza resultante eléctrica medido desde el eje positivo X. A ese ángulo lo vamos a llamar beta, y vamos a decir que beta va a ser tangente inversa, en este caso va a ser del valor R sub y sobre el valor R sub X. Esto nos va a dar, jóvenes,
un ángulo de 78,622,89,782 grados, y este valor beta se tiene que medir con respecto a este eje X positivo. Ahora veamos, mis amigos, qué inquietudes le quedan a todos ustedes. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Me parece muy bien. Espero que todos ustedes, mis queridos alumnos, tampoco tengan dudas. Los invito a que vean el video todas las veces que sea necesario para que comprendan todos los conceptos relacionados con el principio de conservación de la carga, la fuerza eléctrica y la ley de Coulomb, y que repasen los ejemplos vistos en la clase del día de hoy. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nacho. Cuídense. Hasta luego.